Vamos a dar inicio a este penúltimo seminario del año. Tenemos aquí al profesor Ciritarese. El profesor Ciritarese es parte de la casa desde que nació hace muchísimos años. La casa nació hace muchos años. Claro. Ah, no yo. Es profesor de 1985, se doctoró en el 71, ¿verdad? ¿Cómo? Te doctoraste en este mismo departamento de física en el año 74. Sí. Y en el año 84, 85, le da clases a todo el mundo que pasó por acá, incluyéndome, incluyendo a varios de ustedes también. Nos va a contar hoy sobre un trabajo que está haciendo sobre física de neutrinos. Tendría que haber dicho algo antes también, que es una persona altamente premiada en todo el mundo. Es un referente de física nuclear, es un orgullo tenerlo en esta casa. Para hablar sobre física de neutrinos, nos va a contar un poco los experimentos que están diseñando, cómo van a interpretar las teorías que están trabajando actualmente. Y de invitarnos luego al seminario, va a haber una visita al museo que está programada. Adelante. Bueno, gracias por la introducción aquí. Bueno, estamos entre amigos, así que podemos tomar esto con toda naturalidad. Bueno, la idea es contar un poquito lo que ocurre en un campo muy activo en este momento en física, tanto en física experimental como en física teórica, que tiene que ver con la búsqueda de soluciones de un problema que ya tiene casi 100 años, porque esto se generó en 1930 y todavía no tiene solución, de manera que es divertido hablar de estas cosas porque justamente da la posibilidad de entender cambios fundamentales. Y entonces la palabra de nueva física que apareció en el anuncio del coloquio tiene que ver con eso, como espero llegar a mostrarles. Entonces les voy a dar una breve introducción histórica del tema y luego ir específicamente a el desarrollo de los trabajos que hemos encarado en los últimos tiempos, y en particular este año, donde también hemos tenido la posibilidad de ver algunas cosas relativamente nuevas. Acá esto, ¿cómo va? Chao, va esto. No funciona. Ahí funciona. Yo voy a ir abajo porque si voy acá de costado no veo nada. Entonces, como si estuviéramos en una clase, más sencillo. Bueno, muy bien. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿no?, es que el universo que integramos está compuesto por materia visible y materia oscura, pero no sabemos muy bien cuál es el origen y la naturaleza de esa llamada materia oscura, primero. Y luego tampoco sabemos qué estructura tiene la partícula más abundante del universo, que son los neutrinos. De manera que no estamos hablando de un aspecto muy pequeño dentro del esquema de la física actual, sino que efectivamente esas preguntas o esas motivaciones que están allí son fundamentales. Tenemos que tratar de entender cuál es el origen de la materia que nos compone. Sin los neutrinos no estaríamos aquí, porque para tener materia organizada tenemos que tener reacciones nucleares que están mediadas por neutrinos. El Sol brilla justamente siguiendo un ciclo que está mediado por neutrinos, y así todos los elementos que ustedes ven a nivel de la naturaleza tienen esa componente, y sin embargo no sabemos qué es un neutrino. Entonces lo que voy a hacer es dar un pantallazo muy rápido sobre la evolución de las ideas allí, y cuál es el estado actual, y cuáles fueron las cosas en las que nos hemos preocupado
en estos años, y particularmente en este último año que ha pasado algo bastante interesante en ese sentido. Muy bien, entonces acá están algunas de las cuestiones. ¿Dónde está el pointer acá? Ahí. Okay. Muy bien. Acá tenemos entonces básicamente cuáles son las cuestiones abiertas en este tema. Por ejemplo, acá menciono estos 3 puntos que son más o menos fundamentales, que tienen que ver con el rol de los neutrinos en física de partículas, con el rol de los neutrinos en cosmología y obviamente en todos los procesos de tipo astrofísico que involucran los neutrinos. Entonces, luego de una pequeña introducción histórica, voy a hablar de las cosas muy específicas, que son el fenómeno de oscilaciones entre estados de sabor, mecanismos de generación de masa de esos neutrinos. Esto es muy importante, porque uno de los pilares de la física actual es entender la estructura de la materia a partir de una teoría fundamental que implica una ruptura de simetría, como es el mecanismo de Higgs. Sin embargo, el neutrino no tiene masa vía el mecanismo de Higgs. Por lo tanto, eso es un tema que la gente joven va a tomar como tema fundamental de investigación. Junto con los problemas que tienen que ver con las extensiones del modelo estándar, que también si consiguiéramos entender profundamente las propiedades del neutrino, el modelo estándar de interacciones electrodébiles también hay que cambiarlo. Y finalmente lo que hemos estudiado, estos puntos, estos 2 puntos que están aquí, son críticos. El primero tiene que ver con la modificación, digamos, de un esquema de interpretación teórica que concierne a un proceso que se llama el doble decaimiento beta, que es uno de los procesos que nos permitirían entender las propiedades del neutrino. Ahí encontramos, como les voy a mostrar, una carencia en la teoría, y la hemos arreglado, la hemos corregido, y hemos corregido otro problema que tiene que ver con una inconsistencia, otra vez con el modelo estándar, en la definición de la constante axial vectorial. De manera que son temas realmente interesantes desde el punto de vista de la física teórica, pero también, obviamente y fundamentalmente, de la física experimental. Por una cuestión que es básica. Aún midiendo algunas de las reacciones que vamos a contar, todavía tendríamos un desconocimiento fundamental sobre la naturaleza de esta partícula. Bueno, si yo pudiera cambiar esto sería... tengo que apuntar allá. Bueno, eso que está ahí es una visión, digamos, artística de lo que es la evolución del universo desde el Big Bang, tomando justamente las diferentes épocas en toda esa 13.000 millones de años que están desde digamos, la primera explosión, la explosión fundamental, hasta la época actual. Esto que está acá, que no se aprecia muy bien en la figura, seguramente en las transparencias, en los slides se ve muy bien, son etapas que implican justamente el periodo, digamos, no lumínico del universo. La luz no pasa, pero sí pasaban partículas como los neutrinos. Y vamos a ver más adelante que hay algunos experimentos que tienen que ver con la detección de esos neutrinos primarios. Además de los neutrinos allí, la densidad era muy alta, obviamente. Tenemos eventualmente las componentes de lo que llamamos materia oscura. Entonces es posible que la cercanía de esas 2 clases de partículas haya influido en la constitución de la masa del neutrino. Y luego la evolución postlumínica con organización de la materia a través de reacciones nucleares, que van justamente desde la formación de elementos livianos, elementos pesados, y luego la evolución sobre objetos masivos, como son los planetas y las galaxias y demás, hasta la época actual. Fíjense que aquí tenemos la evolución en años. Lo que tendríamos que haber indicado acá es la evolución de la energía, en el sentido que vamos a épocas frías del universo.
Y la pregunta es, si vamos a épocas frías del universo, y la partícula más abundante es el neutrino, y el neutrino tiene masa, ¿qué tipo de fenómenos se pueden esperar a ese nivel? Y en el caso de la materia oscura, si ella estuviera compuesta, como vamos a ver por los candidatos que son favorables a este esquema, ¿qué podríamos esperar del futuro del universo cuando la temperatura baje por debajo de los 2 grados Kelvin que tiene en este momento? Vamos a pasar. Bueno, esta es una versión esquemática de lo que es la estructura de la materia por generaciones. Si ustedes ven en la parte superior tienen no se ve, pasa. No, este señor es Pauli. En la parte superior, estos 3 cilindros, si esto no anda, ¿qué tiene? No anda la luz de esto. Y que funcione. Bueno, ok, bueno, entonces, la parte de arriba, lo que tiene son los quarks, up y down, ¿no es cierto? Primera generación de quarks, up y down, y al costado tiene la generación de electrones y neutrinos tipo electrón. En la segunda generación, ahí tenemos la segunda generación de quarks, ahí tenemos el strange quarks, y ahí tenemos la generación de leptones, en este caso los muones, y finalmente lo que tenemos acá son el top quark, y lo que tenemos allí es el par de tops, y tenemos el leptón tau como elemento más pesado. O sea que pueden pensar que de arriba hacia abajo la masa de los constituyentes es cada vez más grande. Bueno, muy bien. Terminado esto, los interrogantes de esto o las cosas que no están aquí, son primero que las simetrías que implicaría la organización de la materia a este nivel fundamental, tenemos quarks y gluones a cierto nivel, luego pasamos a estos leptones, electrones y neutrinos, es completamente asimétrico, porque tenemos allí individuos que no están acompañados por una imagen según simetría. Por ejemplo, el quark up debería ser el compañero del down y está. Luego tenemos el top y el bottom y también está. Tenemos el quark extraño y su compañero y también están allí. Sin embargo, cuando vamos al sector de leptones, los electrones tienen sus antineutrinos, pero cuando vamos a la simetría de carga y cambiamos la carga de ese electrón, no tenemos un compañero como neutrino. Entonces, claramente el modelo está incompleto. Lo que pasa es que ese modelo se ha construido explicando las evidencias experimentales que tenemos hasta el momento. Si esas evidencias cambian, evidentemente cambia la historia. Bueno, rápidamente, si no el tiempo no va a alcanzar. ¿Quién es este señor? Este es Pauli. Y Pauli lo que estudió es el proceso en que un neutrón o un protón, si tomamos el caso de un protón es una partícula cargada, ¿sí? Y ese protón, vengo acá porque la gente que está ahí sabe todo esto. ¿No? O deberían saberlo, digamos. Lo que tengo allí, tengo allí un neutrón, y lo que dice el modelo estándar es que el decaimiento de un neutrón o de un protón se corresponde con la partícula espejo, es decir, el neutrón no tiene carga eléctrica. Si él decae en una reacción nuclear a un protón que está cargado positivamente, debería estar acompañado por una partícula de carga negativa. Esa partícula de carga negativa es mucho más liviana, porque la diferencia de masas del neutrón y el protón es prácticamente muy baja. Estamos comparando cosas del orden de los 1000 MeV con cosas del orden de 500 keV. Entonces, esa partícula cargada con carga negativa es el electrón. Lo que Pauli encontró y dijo, el principio de conservación de la energía no sirve. ¿Por qué dijo eso? Y porque cuando sumaba la energía del electrón y el protón, para hacer la equivalente a la energía del neutrón, le faltaba algo.
Pero como le faltaba algo, dijo, claro, ese algo se lo tiene que llevar una partícula. Yo no la veo, pero tiene que estar. Y la cara que tiene ahí es cara de muy serio, es porque después escribió, yo siento culpa porque he inventado una partícula que no existe. Esa partícula era justamente el neutrino. Bueno, después aparece este señor, que era muy joven en ese momento, tenía 23 o 24 años, menos. Es Ettore Majorana. Majorana, alumno de Fermi, investigó el tema, se preocupó por el neutrino. La palabra neutrino la puso Fermi. Neutrino quiere decir piccolo neutrón. ¿Por qué? Porque tiene carga eléctrica nula. ¿Sí? Una propiedad llamada el spin es exactamente igual al spin del neutrón, es un medio. Pero a él lo que le preocupó es lo siguiente: si, bueno, si yo tengo este problema donde el electrón puede mediar el decaimiento, puede ser la partícula débil, pequeña que aparece en la transición beta, se llama beta, decaimiento beta, este proceso donde el neutrón pasa a ser protón, y la inversa, beta menos o beta más, según que tenga una carga positiva o negativa. El neutrón que pasa a protón más electrón es un proceso llamado beta menos, y ahí aparece el antineutrino del electrón. En el beta más tengo el proceso inverso, donde el protón pasa a ser neutrón más el positrón, que es el equivalente al electrón cargado positivamente, pero no es la antipartícula la que aparece ahí. Entonces él dijo, pero si hay una ruptura de simetría, no puede ser que uno tenga un doblete de un lado y un singulete del otro. ¿Pero no será que lo que pongo en el doblete es lo mismo que está en el singulete? ¿No será que el neutrino es lo mismo que su propia imagen, que el antineutrino? Imagínense, estamos hablando del año 1930 y poco. Por eso yo decía que hace ya 90 años que estamos discutiendo esta historia y todavía no se sabe esta cosa. Majorana aparentemente fue muy conflictuado, muy atacado por eso, y la gente dice que se deprimió y dejó la física o se suicidó. Muy bien. Es como diría uno, si no, lo que digo no es cierto es para matarse, pero ustedes no hagan eso. Bueno, ahora vamos a, si alguna vez consigo que esto funcione, le tengo que apuntar a la máquina y no funciona. Ahí está, bueno, ok, esto es Majorana. Estos dos que están acá están frente al Instituto de Física en Dubna, yo estuve allí justo antes de la pandemia. El que está a la izquierda es Pontecorvo, Bruno Pontecorvo, y el que está a la derecha es Nikolai Bogoliubov. Y los dos se pasaron la vida discutiendo sobre propiedades del neutrino. Justamente hay una interpretación de las asociaciones de sabor que justamente tiene las iniciales de esta gente como componente básica. Y ahora, por último, esta cosa histórica, esos dos señores que están ahí son McDonald y Callita, que se ganaron el premio Nobel justamente por medir oscilaciones de sabor entre neutrinos. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ir a esa historia. Bueno, acá termina la parte histórica. Ahora, como esto es un coloquio de física, hay que hablar de física. Yo voy a referir a algunos, esto es la lista de trabajos de lo que está involucrado en este año. Y básicamente lo que hemos hecho ahí es tratar de interpretar algunas de estas propiedades. Por ejemplo, ver si había mecanismos de masa, de generación de masas, tomando como candidato a materia oscura el acción propuesto por Pechey y Quinn. Y entonces dijimos, bueno, si la acción es un candidato a materia oscura, es súper abundante y entonces el neutrino está allí, ¿por qué no acoplarlos y ver si hay un generador de masas a través de ese mecanismo? Y después lo que hicimos fue, ese es el trabajo que hemos hecho ahí con Milo Orsaria y con Anna Penacchione. Y luego de estos tres últimos trabajos,
El trabajo de arriba con la gente de Jyväskylä en Finlandia tenía que ver con reacciones de captura de muones por núcleos seguidos de la emisión de neutrinos, que es una forma de hacer un decaimiento beta inverso. Y estos tres últimos trabajos con Jun Terasaki tienen que ver justamente con la respuesta a ese problema de por qué razón la teoría era muy asimétrica, ahí faltaban diagramas, procesos que incluir, y finalmente por qué razón la constante axial vectorial difiere cuando tomamos canales de decaimiento, no debería ser diferente. Bueno, para que no se asusten, vamos a ir despacito, ¿sí? Porque la idea de este coloquio debería ser que ustedes como estudiantes jóvenes se sientan motivados por esto, que piensen que la física es justamente lo mejor que han elegido en su vida. Y lo más interesante que tiene la física es que lo que yo les pueda contar, ya desde que lo cuento es obsoleto. Lo más divertido es lo que diré después, que lo van a hacer ustedes. Ellos no, porque son todos viejos. Entonces, primero, ¿qué son las oscilaciones de sabor? Los neutrinos vienen en tres familias, ¿no? Los que acompañan a los electrones, los que acompañan a los muones y los que acompañan a los tau, que son las partículas cargadas, con carga negativa. Ahora, ese triangulito, esas flechas que están ahí, lo que muestran es que el neutrino, si él fuera una partícula sin estructura, debería conservar su identidad. Por ejemplo, sabemos que los neutrones no son partículas sin estructura. Justamente nuestros colegas nos han enseñado, desde la formulación del modelo los modelos de cromodinámica cuántica, que el neutrón y el protón son partículas compuestas. Por quarks, que no los vemos porque están confinados. Es una propiedad fundamental la del confinamiento. Y entonces decimos, claro, la primera instancia fue tomarlos como fundamentales, pero ahora sabemos que tienen estructura. En el caso y sabemos que al ser una colisión protón-protón de alta energía, se rompen y la cascada que se genera por reconstitución tiene justamente esa información. O sea, no vemos quark libre, sino que vemos el efecto de la recombinación de los quarks después de la ruptura de protones o neutrones a alta energía. En cambio acá, si el neutrino fuera fundamental, este diagrama no tendría sentido. Entonces ahí es donde empezamos otra vez a volver a Bogoliubov y Pontecorvo. Bogoliubov, Pontecorvo y Mikhailov propusieron justamente que los neutrinos estaban compuestos por otras partículas que llamamos generadores de neutrinos de masa, o base de masa de neutrinos. Hasta ahora sabemos que tienen que ser tres, que llamamos, a falta de mejor cosa, M1, M2, M3. Pero podría haber más, y a falta de mejor nombre les pusimos estériles. Entonces, si pensamos que el neutrino es una combinación lineal de esos tres estados de masa, ¿saben lo que es una combinación lineal? Bien, entonces, lo que tenemos lo escribimos en función de amplitudes, que son las cantidades que se llaman U, y algunas fases de una simetría de CP, que son las fases lambda. Esto es lo que se midió. ¿Cómo se midió eso? Vamos a ver enseguida. Estos son los ángulos de mezcla, que tienen que ver con esas amplitudes, y estas son las diferencias de esas masas elementales que tendrían los neutrinos en su composición. Pero no sabemos todavía cuánto valen. Tenemos la diferencia de los cuadrados, no sabemos cuánto valen ellas. Y tampoco sabemos cómo están ordenadas. Entonces hay dos posibilidades, un ordenamiento, ordenar tres. Un ordenamiento normal, que pone una masa M1 muy cerquita de un M2 y muy distanciada de un M3. Un comportamiento degenerado, no en el sentido del degenerado, el del español, sino tres masas parecidas. Y el inverso, que quiere decir, no, la M1 está muy abajo y la M2 y la M3 están muy arriba. Muy bien.
¿Cuál es la consecuencia de eso? Esta es la matriz de masas si las tomamos como no mezcladas. M1, M2, M3 forman una matriz de 3x3 diagonal, obviamente. Ahora, ¿qué pasa cuando se me ocurre medir la Chao, lo apagué. ¿Qué pasó? Ahí. Ahora se me ocurre preguntarme, si yo tengo eso y escribo, como escribí ahí arriba, lo que sería la combinación lineal del neutrino, le pongo la dependencia temporal que me dice la mecánica cuántica que le tengo que poner, y me pregunto, si tengo un tipo al tiempo 0 acá emitido, y lo mido al tiempo t acá, ¿qué veo? Esa es la pregunta que me hago. Claro, si lo mido fíjense, los neutrinos se mueven casi a la velocidad de la luz. Por lo tanto, lo puedo medir en el laboratorio a 2 metros de distancia. Pero lo que tengo que ver son fuentes. ¿Qué fuentes puedo tomar? Y, o bien neutrinos que vienen del Sol, o bien que vienen de una supernova, o bien que vienen de procesos de la atmósfera, donde reacciones, por ejemplo, de muones generan neutrinos. Entonces, me pregunto, si digo que están emitidos al tiempo 0 en la fuente y llegan a Tierra en el tiempo t, ¿qué pasa con el overlap, con la superposición de esas dos funciones de onda? Eso es lo que calculo. Y a eso le voy a llamar la amplitud de oscilación. Entonces, dale con esto. ¿Qué pasa? Ahí va. Cuando yo calculo esa amplitud de oscilación, suponiendo que no tengo ninguna interacción, ¿qué obtengo? Resultado trivial. ¿Cuál es? 1 o 0. ¿No? Si no hay ninguna interacción, esa es la matriz de mezcla. ¿Sí? Y entonces lo que veo es que las probabilidades de que yo tenga un neutrino tipo electrón emitido al tiempo 0, que es detectado como neutrino tipo electrón al tiempo t, es 1. Y la mezcla con otros canales es 0. Genial. Resultado trivial. Ahora lo que hago es pongo una interacción. Y cuando pongo la interacción ahora, miren lo que mido. El tipo que era electrón cuando lo emití, cuando yo lo mido, ahora es 0.67 de lo que él era. Es como decir, ustedes saben, yo soy, el fútbol no me interesa mucho, soy hincha estudiante, pero no me interesa mucho el fútbol. Supone que yo sí lo que transformo en Nicolás, que es hincha de gimnasia. No, en Diego. ¿No? Entonces yo diría, tengo la idea de ser 1 estudiante, 0 de gimnasia, sería 67% estudiante, 36% de gimnasia. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es el fenómeno de oscilación, ¿se entiende? El sabor significa el nombre de ese electrón, la familia. Ahora, esto les puede parecer raro, pero es una de las cosas más interesantes que tiene la física. Si un objeto es un objeto que no es elemental y tiene mezcla, él tiene que manifestarse a través de la mezcla con una evolución temporal, siempre y cuando le ponga la interacción. Si no le pongo interacción no pasa nada. Ahora bien, usando este resultado, que justamente eso fue lo que generó el premio Nobel de Kajita y demás, ellos midieron las oscilaciones. Ahí aparece la otra tendencia de la gente que ahora está estudiando el tema. Dice, a ver, nosotros empezamos con esto hoy. Si realmente la fuente es una supernova o es así el remanente de una supernova, y lo estoy midiendo en la Tierra, y esa supernova ha emitido neutrinos, entre la supernova y la Tierra hay algo. Ese algo es materia oscura. La pregunta es, ¿la materia oscura afecta el esquema de oscilaciones de los neutrinos? Bueno, la respuesta es, si yo pongo un diagrama como este, esto es un diagrama que me dice que tengo neutrinos a la izquierda, entra uno y sale otro, a la derecha tengo partículas que no conozco, esas N mayúsculas, y en el medio hay una interacción, un mediador. Es una forma de representar las interacciones en física.
Ustedes ya han visto en física 4 seguro, yo lo he dado, qué pasa con un par electrón-positrón. ¿Qué genera eso? Luz. ¿Qué es luz? Un fotón. Muy bien. Piensen que esa fecha ondulada que está ahí representa un mediador. Entonces, lo que hemos hecho es recalcular a través de ese objeto que se llama acción, que es la integral, ahí la evolución está dada por el hamiltoniano, lo hemos desarrollado. La acción es el exponente del hamiltoniano con el tiempo. Se puede desarrollar eso y construir amplitudes, que son estas. Y con esas amplitudes, calcular secciones eficaces y calcular también oscilaciones. Bueno, esta es una propuesta que fue hecha también por el grupo de los rusos, que es proponer que la interacción tiene esa forma que está allí, que depende de la densidad de la materia oscura y depende de la naturaleza, de la materia, la masa que pongamos allí. Y entonces con eso calculamos. Y miren qué diferencia, miren qué resultado hemos encontrado. Hemos encontrado que eso que era 1 o 0, si el neutrino es puro, que pasó a ser 0.67 o 0.66 y 0.36 si el neutrino es compuesto, ahora cambió. Ahora fíjense qué divertido, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero vos qué aprendiste acá. Bueno, todavía no sé qué es un neutrino, pero lo que aprendí es que lo puedo utilizar a él para que él me diga qué le pasó en el medio. ¿Con qué partículas se encontró en el medio? Porque eso lo puedo modelar. Bueno, eso es uno de los resultados que hemos obtenido, y ahí tienen la tabla de comparación. Cuando se mueven en vacío, esas son las 3 probabilidades de transformación de un sabor en otro. Fíjense que la suma siempre les va a dar 1. Electrón, siendo electrón es 0.56, yendo a electrón tipo muón es 0.27, y yendo a punto tau es 0.16. Eso pasa en vacío. La forma diagonal tiene que coincidir con la de arriba, porque si no estaría mal el cálculo. Y la forma de abajo es la que corresponde justamente a estas interacciones con términos no diagonales. Entonces fíjense cómo hay una evolución notable en las poblaciones, en las probabilidades. ¿Van siguiendo hasta ahora el esquema de...? ¿Sí? Bien. Vamos ahora al siguiente tema, que es de donde... Ese era el primer tema. Oscilaciones de sabor. Ese fue un descubrimiento que fue postulado, la teoría fue postulada en los años 50 o 60 por Pontecorvo, Mikhailov y Gogolyedov, y fue confirmada por los experimentos de Kajita y McDonald, que ganaron el premio Nobel en el ¿cuándo fue? 22. Dicho sea de paso, Kajita va a venir acá, lo hemos invitado a que venga. Es el tipo más inexpresivo que les puedo imaginar. Ya la cara lo mostró, ¿no? Bueno, el siguiente punto es este. ¿Cuál sería el mecanismo de masa que podemos invocar? Esto siguiendo una idea de un señor italiano llamado Roberto Peccei y su estudiante, Ellen Quinn. Y la propuesta es esta. A ver qué significan esas expresiones que están ahí. Vamos para atrás, vamos para adelante. Ahí. I es la I. Y al cuadrado menos 1, ¿no? Bueno, GA es una constante. Ese término phi barra gamma mu, gamma 5 phi, eso en términos de un álgebra relativista es una corriente. Y el término derivativo que está ahí es justamente el que representa a un potencial que está interactuando con una corriente. ¿Sí?
ustedes en física 2 o física 3 vieron cómo es la interacción de una corriente con el campo electromagnético. ¿Sí? La fuerza era Q por E, pero la interacción, en lugar de poner Q, ponían J como corriente, ¿sí? Y luego lo que ponían como término para balancearse a esa corriente era ¿quién era? Era el potencial que usan para calcular los campos. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de Maxwell? Entonces, dicho en la jerga, es J mu por A mu. Eso es lo que está escrito ahí. Entonces ahora uno dice, ese potencial, ese objeto que puse ahí, está sujeto a una interacción como esa, que es exactamente como la que Higgs propuso. Fíjense, si toman la derivada de esos términos que están ahí, la derivada de phi cuadrado es phi, la derivada de phi cuarta es 4 phi al cubo, saco phi factor común, me queda constante más phi cuadrado. Si quiero que eso es igual a 0, el phi cuadrado es igual a la constante, le saco la raíz cuadrada y tengo cuánto vale el phi. Pero ¿qué pasa? Si el phi es 0, no tengo ningún tipo de acoplamiento, pero si el phi es distinto de 0, lo tengo como valor esperado. Entonces lo que dice Higgs, y también dijo el señor Klein, es esto, que si yo hago eso y reemplazo en la expresión que di de ese lagrangiano por la definición de la energía, que es el hamiltoniano, el primer término tiene que ver con la derivada temporal, por eso le puse un 0 ahí. Pero fíjense que reemplacé el campo por su valor esperado, que es el phi 0. Ahora fíjense que el término que aparece ahí está precediendo a una densidad, es como una masa. Entonces, si eso es cierto, tengo una expresión para la masa del neutrino que es tan simple como esa. Claro, el tipo me está dando un verso, porque, digamos, ¿de dónde sacó phi 0 y dónde sacó G? Entonces, lo que puedo hacer ahora es hacerme la otra pregunta. Es de dónde viene el phi 0. Y ese ahí sí lo copio a Peccei. Y Peccei dice, si el phi 0 es el acción como campo, es un bosón neutro, es una partícula neutra, no tiene carga eléctrica, pero tiene masa. Y entonces la masa está definida por esa expresión que puede parecer horrible, pero que es muy compacta teóricamente, que tiene la constante ahí, F de por medio, y fíjense la escala, ¿no? La escala, eso está dividido por 10 a la 6 gigaelectronvoltios. Esa es la escala que tengo ahí. Entonces, si yo combino estas cosas, puedo conectar la masa de la acción con la masa del neutrino. Miren qué fácil. Cuando vimos esto lo queríamos matar. Miren qué sencilla la fórmula. Me está diciendo que si yo conozco la constante F que define la masa de la acción y tengo la constante G que define el acoplamiento con el neutrino, tengo la masa del neutrino. Ahora ustedes pueden decir, bueno, cuidado, porque ahí tengo dos constantes que en principio no conozco, y del otro lado tengo una masa que quiero saber cuánto vale. ¿Yo qué puedo hacer? Y lo que puedo hacer es un mapa. Dos dimensiones, ¿no? Como tener F y G. Entonces, si uno hace eso, no, vamos para adelante, no para atrás. Dale, ahí. Espero que se vea, si no se ve, paciencia. Ahí lo que tengo es, en la primera columna, estamos variando la masa de la acción según los valores de la constante F que aparece en la segunda columna. De manera que si yo tengo una evidencia independiente sobre la acción, puedo fijar esas cosas. Ahora, en los dos columnas que están ahí, lo que digo es, si el neutrino tuviera una masa de 0.1 electronvoltio, ¿cuánto debería valer G para que ese valor de G sea compatible con el valor de F que le doy a la masa de la acción? Y entonces yo tengo un rango. Pero si tengo un rango, yo puedo decidir cuál es el valor óptimo dentro de ese rango. Bueno, eso fue lo que hicimos.
¿Y por qué pasó acá ahora esto? ¿Qué pasó? Ah, usted me estaba bombando. Ahí está, fenómeno. Bueno, entonces, fíjense que a ese nivel... ¿Esa misma opción te puede servir para cambiar la materia pura o no? Es justamente, usted llegó recién o qué, estaba dormido. Es justamente lo que digo es... Justamente lo que veo es que esa acción es compatible, totalmente compatible con los poderes de materia oscura. Y viene la pregunta, porque cuando hicimos el cálculo de cuál es el efecto de coherencia que tenemos para oscilaciones de neutrinos, pensando que vienen de un medio extragaláctico, que tiene materia oscura en el medio, entre la supernova y la Tierra tenemos materia oscura, lo que pusimos como interacción ahí tiene que ver con las acciones. Y de lo que encontramos es cómo se modifica el esquema de oscilación por presencia de acciones. O sea, como ven, este es un campo que implica no solo la cuestión electrodébil, sino que además implica la cuestión nuclear y la cuestión en astrofísica a nivel de materia oscura. Es muy, muy promisorio el campo. Por eso está dedicado a la gente joven, para que abran las orejas y lo vean a ese nivel. Bueno, entonces vamos ahora al último punto de la discusión, del coloquio de hoy. El diagrama de la izquierda intenta mostrar una reacción muy exótica. Ustedes saben que estamos todos aquí presentes gracias al neutrino y gracias al ciclo de Bethe. Ustedes dirán, ¿por qué? Y bueno, porque si queremos generar energía, como lo hace una estrella joven, lo hace a través de un ciclo donde protones y neutrones se recombinan para formar primero deuterio, luego dos deuterios para formar un helio, el helio para formar el oxígeno y así siguiendo. Y cuando llegamos al fin del ciclo, volvemos al punto inicial y hemos generado energía. Y esa energía que hemos generado, la hemos generado por la mediación de los neutrinos. Eso que pasa con el Sol, que es una estrella joven, pasa con las viejas estrellas en el universo, y la formación de los elementos más pesados tiene que ver justamente con esos procesos. Entonces, hay un decaimiento muy extraño que tiene una vida media compatible con la vida media del universo. Porque estamos hablando de órdenes de magnitud de 10 a la 19 años. Digamos 10 a la 20 para hacer números redondos. Se llama decaimiento beta doble. Fíjense, lo que tiene ahí es un núcleo inicial que tiene esa primera rayita que está ahí abajo. Es un núcleo que tiene un estado fundamental con n protones y n neutrones y z protones. El estado del medio es otro núcleo, que es el vecino, que tiene un neutrón menos y un protón más. Pero a diferencia de lo que pasa con toda la materia conocida, ese núcleo intermedio tiene una energía más alta que la inicial, no más baja. Debería ser más baja su energía, pero más alta. Y ahora, el otro núcleo que tiene n-2 y z+2, que está a la derecha, tiene una energía más baja que el primero. Entonces, ¿ustedes qué dirían? Que si el núcleo inicial tiene que decaer, va a seguir un camino que va a ir a parar al núcleo de energía menor. Pero eso, en principio, no es posible, porque no es posible. Es posible, como vamos a ver, pero implicaría una probabilidad de transición bastante más baja, porque tiene que ir a un estado de más energía, no de menos energía. Bueno, eso se midió, ese canal está medido, y el espectro de ese canal corresponde, imagínense, un neutrón de carga protón más electrón más antineutrino, más tarde otro neutrón de carga otro protón más electrón más otro antineutrino, el estado final que dije tiene 2 protones más y por lo tanto tiene 2 neutrones menos. Y salieron 2 electrones y 2 antineutrinos. Pero los electrones que salen y los antineutrinos que salen, que no puedo medir a los antineutrinos, mido los electrones, tienen que llevarse toda la energía de transición. Y eso es un continuo, es una campana
que termina justo en un valor que se llama el Q-value, valor Q, valor final. Y los experimentales lo han medido. Es un proceso penosísimo medir eso, que depende de la pureza del material. Hay 4 o 5 núcleos que lo hacen. Por ejemplo, el germanio, el selenio, el molibdeno, el teluro y el xenón. Y si ustedes ven y revisan un poco la literatura, hace más o menos unos 30 años que ese tipo de experimentos tienen una actividad pero muy intensa. Entonces, ¿cómo se interpretan esos procesos? Con ese tipo de diagrama que está puesto ahí arriba. Fíjense que en ese diagrama, el de arriba de todo, tienen el neutrón que pasa a ser protón, del otro lado lo mismo, el mediador y el par electrón-antineutrino. Ahora vamos a aplicar la idea de Majorana. Si el neutrino fuera igual a su antipartícula, ¿qué cosa yo podría hacer? Y podría agarrar la pata de un neutrino de los que se van ahí, arriba. Lástima que esto no funciona. Si alguna vez funcionara es un fenómeno. Ahí va. Por ejemplo, si este tipo, que es un antineutrino, yo lo mando para abajo como neutrino, se va a juntar con este. Entonces, ¿qué pasaría si yo junto esta rama con esta otra? Pasa lo que está acá abajo. Ahora miren que lo que está acá abajo me dice, qué divertido. Los 2 neutrones siguen estando abajo, como antes. Los 2 protones siguen estando arriba, como antes. Los 2 electrones salen, pero no sale ningún neutrino. Eso se llama el decaimiento beta sin neutrinos. Eso no sería posible si el neutrino fuera distinto del antineutrino. La otra cosa que se observa acá es que si este proceso se mide, ya el espectro de los electrones no va a ser más un continuo. Va a ser un simple pico. ¿Por qué? Y porque uno tiene que ir en una dirección, el otro en otra, y la suma tiene que ser exactamente igual al valor Q de la reacción, que no es otra cosa que la diferencia de masas entre el núcleo inicial y el núcleo final. De manera que todo lo que el mundo está buscando ahora lo están buscando, ahora, es alguna señal sobre ese tipo de proceso. Muy bien. Atrás de esto hay una industria teórica muy desarrollada. Pero hay una cosa que ustedes como jóvenes tienen que observar. Cuando ustedes vean un trabajo teórico, lo tienen que tomar como referencia, no como verdad última. ¿Está claro? Y si no, piensen en Newton. Newton creía que la gravitación era una fuerza. ¿No? Hasta que aparece Einstein y le dice, no es una fuerza. Es una deformación del espacio-tiempo local. Con una métrica local tengo un efecto gravitacional. Punto. Se acabó la historia. Es como agarrar un papel, formar un embudo y una piedra se cae por el embudo. No hace falta ninguna fuerza. Entonces nunca tomen una teoría como última. Tómenla como punto de partida y en lo posible no le crean demasiado. ¿Por qué digo todo esto? Porque si este proceso llega a ser medido, toda la herramienta del modelo estándar se nos viene abajo. ¿Por qué se nos viene abajo? Si alguien lo mide, vamos a decir sin ninguna duda que el neutrino tiene masa, absolutamente, y que esa masa puede estar directamente determinada por ese experimento, en el valor exacto. Pero ahora vamos a saber cuál es el mecanismo que generó el decaimiento. ¿Por qué? Y porque tenemos ahí 2 mediadores a cada lado que pueden tener la misma orientación, la misma quiralidad, dirían ustedes, o tener la opuesta. O sea que podemos tener, en la jerga diríamos, corrientes derechas y corrientes izquierdas. El modelo estándar actual tiene solamente corrientes izquierdas, no tiene corrientes derechas. Y presupone que el neutrino no tiene masa. Entonces, si conseguimos ver que el neutrino tiene masa, ya esa parte del modelo se cuestiona. Y si además entendemos que hay cuarto para corrientes derechas, la otra parte también va a necesitar ser modificada.
Bueno, lo que hemos hecho para terminar esto, esta es una expresión de la vida media, que tiene el procedimiento de cero neutrino. ¿Ven? El sector de masas, que aparece, el primero que aparece ahí, tiene solamente este término donde aparece la masa del neutrino. Olvídense de esto que está acá. Estas serían las contribuciones que yo asigno a las corrientes derechas. Vamos a ver enseguida que esto puede ser el punto justamente de partida. Si alguien mide esta cantidad, no va a saber cuál de los canales es el que determinó el decaimiento. Pero lo que quiero hacer es convencerlos que si alguien mide esto, y a muy va esto es a baja energía, y alguien mide cuando funciona otra vez el LHC, si es que funciona el LHC en la energía más alta, nos puede dar evidencia de la existencia de esos bosones derechos. Con lo cual tendríamos una cosa maravillosa para ustedes como jóvenes, que es una conexión de la física de altas energías con estos decaimientos pasivos a muy baja energía. Pero que ilumina la misma física, eso es lo interesante. Esta es la expresión para la masa del neutrino. Si conseguimos poner límites en la vida media, o medir esta vida media del modo de cero neutrino, esto es una función de elementos de matriz que calculamos en física nuclear. Y entonces uno dice, bueno, qué divertido, porque antes me dijiste que la masa del neutrino la podía estimar con un límite de astrofísica a través de acciones en materia oscura, como G por F sobre raíz de 2. Y ahora te digo, sí, el mismo límite lo puedo determinar a través de física nuclear si yo calculo estos elementos de matriz. Pero fíjense cómo estamos hablando no solo de una teoría, sino de varias. Y eso es muy bueno, porque cuando hay universalidad, justamente hay algo que lo puede rescatar. Bueno, esto fue lo que hicimos con Jun Terasaki. Hasta ahora el diagrama que había sido incluido era el primero, era este. ¿No? Ahora, si uno alguna vez tomó los cursos con Bolini y con Giambiaggi, ellos eran, siempre nos hablaban de los diagramas de Feynman, y hay que entenderlo y desarrollarlo. Simplemente lo que hicimos, que hice, fue aplicar el mismo tipo de criterio. Y entonces digo, bueno, los diagramas que son topológicamente equivalentes a este, son estos tres nuevos diagramas. Estos que están acá implican lo que llaman la corrección de vértices. Fíjense que es lo mismo que pasar uno para abajo y otro para arriba, es esto. Y esto que está acá es una interacción de tres cuerpos, porque si acá tenemos neutrón y protón que van decayendo, el resto de los elementos del núcleo, ¿qué hace? Los mira y no hace nada. Bueno, ¿qué pasa cuando uno incluye todos los diagramas? Bueno, no quiero aburrirlos con fórmulas, pero son necesarias las fórmulas, si no uno no dice nada. La vida media para el modo entonces con cero neutrinos determinando solamente el término de masas se escribe de esa manera. Y estos objetos que están ahí abajo son los elementos de matriz que hemos corregido con esos dos diagramas o dos familias de diagramas que hemos encontrado. Y lo mismo pasa con el modo, correte. Ahí, no, esto no es. Ahí. Acá tengo el modo con cero neutrino. Esta es una expresión que no viene demasiado al caso, no es para que nos sentemos un día en mi escritorio y les pueda explicar qué significan cada una de estas fórmulas. Pero son las expresiones algebraicas de esos diagramas que están ahí. Muy bien. Tanto para el modo con cero neutrinos como el modo con dos neutrinos es exactamente lo mismo. Esto es una cosa complicada porque implica conocer funciones de onda de los núcleos involucrados, que se calculan teóricamente, y proponer una estructura para las interacciones. Pero todo esto es modelo dependiente. Ahora, cuando uno finalmente se toma el trabajo de decir, bueno, está bien, ahora tengo la vida media para el modo con dos neutrinos,
que es una función de esos elementos de matriz y de la constante de acoplamiento axial vectorial, que esa constante se llama GA, que no es la G de la materia oscura, es la GA. Esa GA debería ser proporcional a la constante de Fermi por el coseno de ángulo de mezcla sobre raíz de 2. Y su valor debería ser 1. Sin embargo, con el valor 1, respecto a la vectorial, sería menos 1, no consigo reproducir nada hasta el momento, porque con un solo diagrama, miren qué divertida, ¿no? Con un solo diagrama, la G tiene que ser más grande, para que la vida media fuera justamente compatible con ese valor, lo que se mide. Y ese valor era menos 1,27 para la relación de GA sobre GB. Pero si uno le mete más diagramas que son necesarios, y son realmente necesarios, la constante tiene que cambiar. Entonces hay varias posibilidades que cambiar en el sentido de ser el ratio más grande o más bajo. Y lo que mostramos es que el ratio tiene que ser más bajo y tiene que ser próximo al valor que prevé la teoría de Fermi. O sea, 1. Eso fue el resultado más impactante que conseguimos. Y por eso el entusiasmo en este momento de ver estas cosas. Aquí tienen la modificación de los elementos de matriz, que cuando toman el orden 0, solamente un diagrama, son números que son del orden de 3. En la columna del 0 neutrino tiene elementos de matriz más grandes que los que corresponden a los del modo de 2 neutrinos. Porque como vimos, la diferencia de las vidas medias es muy grande. Aquí tenemos el orden de 10 a la 19 y 10 a la 20, y del otro lado tenemos el orden de 10 a la 27 para la vida media. Y recuerden que la vida media va a ser proporcional al cuadrado de esos elementos de matriz. Pero como cada elemento de matriz es el cuadrado de la constante de acoplamiento, eso va como la potencia cuarta de la constante de acoplamiento. Y no es lo mismo tomar 1,27 a la cuarta que tomar 1 a la cuarta. ¿No? Fíjense, 1,27 a la cuarta es como 9. O sea, estaríamos un orden de magnitud ahí, no más. Sin contar los otros diagramas. Pero cuando ponemos todo junto, el efecto es mayor. Bueno, ya. Este es el resultado, que es el resultado más asombroso, le puse yo, que corresponde a esto, porque fíjense, tenemos el valor de la constante efectiva para el modo con 0 neutrinos y con 2 neutrinos. Fíjense la diferencia, ¿no? 0,79 contra 0,8. O sea, se resolvió ahí una inconsistencia que realmente tenía mucho tiempo. Obviamente, esto todavía se puede perfeccionar más. Pero ya hemos mostrado que justamente cambia según el proceso que estoy midiendo. Debería ser lo mismo. Sin embargo, la ignorancia respecto a los diagramas que no había incluido fue el que me llevó a renormalizar la relación de GA sobre GB y proponer que eso vale 1,27 en lugar de 1. Muy bien, entonces ahora este es un poco el argumento final para este tipo de estudios. Lo que hicimos fue aplicar este argumento al decaimiento del xenón 136 que tenemos ahí, y resulta que ahí aparece el primer problema con los experimentales, lamentablemente. Porque si adoptamos esta unificación de la interacción en un solo valor, la vida media se nos va a algo así como 10 a la 31. Y eso es muy difícil de medir, obviamente. Ya estamos hablando de varias veces la edad del universo. Bueno, para terminar, esto es una visión artística de lo que es Kamiokande, el experimento de Kamiokande, para que vean cómo se miden estos procesos. Ahora lo van a ver en más detalle. Eso que ven ahí, que fue fotografiado por la BBC News, es el interior del detector. Miren, esos son los detectores de fluorescencia. Pues supone que cuando se genera la reacción,
va a haber luz en el interior y esa luz se tiene que detectar. Miren, eso que ven ahí es un flotante con dos tipos que están limpiando los detectores. Miren el tamaño que tiene eso y además la cantidad de... Yo diría que si a mí me ponen a limpiar, ¿sabes qué hago? Agarro y pongo, digo, señal positivo acá, yo lo medí y se acabó la historia. ¿No? Limpiar cada una de esas cosas es un poco difícil. Y ahora, esto es lo que se ve en este momento cuando están llenando el tanque, ¿ven? Eso que ven es el agua, está llenándolo, están llenando. Sí, es agua. Entonces hubo gente que tuvo la brillante idea de decir, bueno, pero si eso pasa ahí, ¿no? ¿Por qué no puedo buscar un volumen mayor? ¿Y qué se les parece que se les ocurrió? ¿Dónde habría un volumen mayor? Obviamente el mar no, porque el mar tiene sal, se mueve. ¿Qué hicieron? Buscaban hielo. ¿Qué hielo? El más limpio posible. ¿Y cuál es el más limpio posible? ¿Dónde está? En Antártida, en el norte no, está sucio. Y entonces ahí tienen el otro experimento. Dale. Esto. Ahí va. Ice Cube. En lugar de tener ahora ese gran tacho con agua en los detectores, rodeándolo, lo que tienen ahora es hielo. Lo que han hecho son perforaciones. Cada uno de esos cañitos que ven ahí es una perforación que tiene una cadena de detectores. Entonces, si efectivamente llegan neutrinos y generan una reacción, la luz que producen es detectada directamente por esos detectores. Eso tiene 1 kilómetro cúbico y lo están tratando de ampliar en volumen para hacerlo más amplio. Bueno, entonces, si alguna vez consiguiera cambiarlo, hemos llegado al final. Y al final lo que dice es esto, que justamente la interacción de neutrinos con materia oscura puede ser un mecanismo de masa para esos neutrinos, que como recién comentábamos, justamente hay varios candidatos de materia oscura, pero si tomamos ahora el modelo de Pechey, esos son los acciones, y el acoplamiento con neutrinos es un mecanismo de masa para esos neutrinos. Hemos aprendido también que la presencia de esos objetos modifica el patrón de oscilaciones de sabor, y hemos encontrado un mecanismo alternativo al mecanismo de Higgs para generar ese tipo de masa. Es un grupo U1 agregado, y finalmente hemos encontrado la solución a este problema, que ya llevaba mucho tiempo, respecto al valor de la constante axial vectorial. Bueno, y como esto fue hecho en muchos lados y con mucha gente, ahí le vamos a poner las gracias, las gracias en español, para Mil Borsaria y para Ana Penacchioni, con las que hemos trabajado. Las otras 3 gracias, que son Taxumike, Kitos Palios y Mangetak, eso está en sueco, en finlandés y en danés, que son con la gente con la que trabajo regularmente. Y por último, el spasiba que está abajo está en ruso, porque uno de los trabajos sobre acoplamiento lo hicimos con Fedor Sinkovich en Dubna. Y bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por el seminario. Si hay preguntas. Sí. Sí. Gracias, profesor, por la charla. Estuvo muy interesante el panóptico acerca de la física de neutrinos. Tengo una pregunta respecto de la interacción entre neutrinos y acciones, Sí. porque ahí
entiendo que el mecanismo de por sí ya es interesante, ¿sí? pero llegamos a un problema en cuanto al experimental igualmente complejo, que es, en lugar de tener que averiguar la masa de un neutrino, tengo que ir a encontrar la masa de la acción. ¿No es así? Es cierto, pero fíjate que ahí recurrimos a los amigos que hacen astrofísica, y entonces cuando queremos entender, por ejemplo, modelos que expliquen la modificación de la velocidad de escape de las galaxias, ahí también entra toda esta información. Considerando que las acciones son una materia oscura, puedo hacer modelos a partir de ahí. Claro. Ah. Porque la otra posibilidad es tomar WIMPs, no tomar acciones. Pero ahí preferimos tomar acciones y no WIMPs porque sabemos mucho menos de WIMPs y el argumento del acoplamiento de neutrinos y WIMPs es mucho menos defendible que el acoplamiento de neutrinos y acciones. El argumento de tomar neutrinos y acciones es que en la etapa prelumínica del universo eran las dos, postulamos como las dos partículas más abundantes. No, por favor, gracias por la pregunta. Eine Frage. No, eso sería alemán. A ver, sí, Nico, dale, un poquito. No, eso lo sabes porque podés, digamos, vos decís, bueno, si vos tenés una supernova o el remanente de una supernova, una post-explosión, ahí ya tenés un montón de reacciones que están bien estudiadas, ¿no? Sí, o si no, si tomaras, por ejemplo, no una cosa tan distante, ahí tenés la ventaja de que tenés un parámetro de distancia determinado. Ahora, si tomás una estrella cercana al Sol, por ejemplo, o tomás la atmósfera, pasaría lo mismo. Ahí lo que te pueden decir, como nos han dicho, es que ¿de dónde sacan ustedes que la distribución de materia oscura es isotrópica? Te pueden decir que está solamente rodeando a una galaxia, pero que no hay nada en el medio. Y me parece que eso es poco natural. Lo más natural sería decir, llena todo y se acabó la música, ¿no? Pero ahí es donde está la propuesta que hizo, ¿cómo se llama este tipo? Ro. Se llama Ro, ¿no? Sí, Ro, que hizo sobre la distribución. Acaba de sacar un artículo hace bastante poco, yo diría un par de meses, donde el tipo hace un estudio parecido y concluye más o menos como concluimos nosotros con Terasaki, diciendo que la constante de acoplamiento debería ser, por razones que él dice, de alguna simetría oculta. Él lo asocia a una simetría, el hecho de poner un valor como dice la constante fundamental. Pero te das cuenta que la interacción no puede cambiar, o sea, la interacción es una, el lagrangiano es uno, no lo puedo atribuir a... Yo lo puedo pantallar, lo puedo hacer efectivo, pero no puedo cambiar la estructura de la interacción. A menos que rompa alguna simetría, que es lo que decía este tipo, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Yo lo había puesto en las transparencias, pero después lo corté. Y eso también es bueno para la gente joven. Después, si quieren, en algún momento se los cuento. Resulta que con un colega de Bariloche, con Javier Bertú, nos enteramos, porque el mundo es chico, que los brasileños iban a poner guita para construir un túnel en la provincia de San Juan para mandar los productos que producen ellos en el sur de Brasil a China a través de un puerto chileno, pasando por el túnel debajo de la cordillera en San Juan, sin tener que dar toda la vuelta en barco por el sur de Argentina. Entonces fuimos a hablar con la gente de San Juan, que ya habían hecho un estudio que en un lugar llamado Agua Negra, un paso de Agua Negra, hay un paso ahí, se podía construir un túnel de unos 10 kilómetros de longitud. Serían dos túneles, dos caños, digamos, ¿no? De cada uno para dos manos de vehículos, uno con la dirección Argentina-Chile y el otro por razón Chile-Argentina.
Cuando pregunté por qué lo hacían así, era porque para evitar que un accidente bloqueara completamente el tránsito de uno, lo hacen así. Y no mandar ida y vuelta en el mismo caño. Entonces preguntamos, primero, ¿ese túnel va a ser hecho en qué lugar? Entonces nos dijeron, pasando debajo de una montaña que está al costado del paso. Entonces dijimos, genial, si uno puede medir el equivalente, ahí tiene la montaña, tiene roca, ¿no es cierto? Y la roca se puede estudiar preguntándose cuántos metros de agua tengo que poner para simular la densidad de esa roca que tengo ahí. Entonces, la roca tiene 1800 metros de altura. Y eso daría un equivalente de agua a 4300 metros. Entonces, ahí Javier Bertú, que es un físico experimental, dice, bueno, pues yo pongo un detector ahí, voy a tener una aislación que va a ser la segunda del mundo. Entonces, fuimos a San Juan, hablamos con todo el mundo, nadie entendía nada, políticos, gobernadores, secretarios, qué sé yo. Y le dijimos, bueno, si llegan a hacer el túnel, ¿podemos estudiar la posibilidad de hacer un laboratorio adyacente al túnel? Bueno, sí, dijeron que sí, qué sé yo. Hay una sola empresa en el mundo que hace ese tipo de trabajo, es Lombardi, que tiene las tuneleras, que son las máquinas que van avanzando y moliendo la roca. Entonces, bueno, nos dirigimos a Lombardi y los tipos nos hicieron un diseño del laboratorio que costó 1 millón de euros, que puso la provincia de San Juan. Cuando se discutió esto, el túnel costaba 2.500 millones de dólares. Considerando lo que se ganaba en fletes y demás, era pocket money. Ahora, ¿qué pasó? Que no, que qué sé yo, la política por medio, chao. Se fue diluyendo. Hoy, hacer ese túnel costaría 3 veces más. Y además, lo que es peor, es que como los brasileños se dieron cuenta que acá no pasaba nada, y los que compran las hojas son los chinos, que consumen toda la producción de Brasil, decidieron que van a hacer un ferrocarril ahora, desde la zona de San Pablo hasta Lima, para llevar toda la producción de soja hacia un puerto peruano y de ahí mandarla a la China. En este momento estamos tratando de impulsar otra vez Andes, y hay un ente cuyo nombre es muy curioso, ¿no? Pues se llama Evitan, pero con B larga, no con B corta. Yo lo que propuse es que le pusieran B corta, porque ya que no pasa nada, que es el ente binacional Tulio de Manegra. Y bueno, ahora estamos otra vez hablando de eso con gente, digamos, de Chile sobre todo, con la gente de San Juan, que ahora están interesados un poco en esto, pero bueno, si China pone toda la guita en el ferrocarril, ahí hay una complicación, ¿no? Por ahí, los chicos no sé si lo saben, sería importante mencionar que los neutrinos son partículas que interactúan muy poco con la materia. Sí, claro, claro. No, seguro. Eso está bueno hacer los detectores adentro de montañas, todo lo demás que viene. Sí, son los neutrinos, claro, justamente. Bueno, hay una cosa, sí, yo podría decir de forma, gracias a él, forma anecdótica, ¿no? En este momento estamos sentados acá y hay algo así como 60.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo que están pasando. Y ustedes no se dan cuenta, por suerte, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, fíjense qué importante es en ese sentido la física, no porque estemos acá, sino porque es justamente la ciencia más importante que podemos mencionar. Que haciéndonos preguntas sobre algo tan, ustedes dirían, puntual como esta estructura de esta partícula, estamos abriendo un camino mucho más amplio. Porque estamos discutiendo cosas tan fundamentales como la misma estructura del universo, las implicaciones en cosmología, las modificaciones de teorías fundamentales en física. Y no sabemos lo que podemos encontrar ahí. Pero yo creo que lo importante es eso, tratar de ver y de vuelta, como les dije al comienzo,
Nunca tomar como estudiantes ustedes una teoría pensando que es definitiva. ¿Sí? Así que, adelante nomás. Cuando ustedes se reciban, a lo mejor yo espero que todo esto sea obsoleto y que ustedes ya tengan un manejo de una teoría mucho más generosa. Que tiene que ser un modelo estándar que tenga un S2 izquierdo, un S2 derecho y un 1. Y con una serie de experimentos en el LHC que nos digan, y anótenlo, que la masa de los bosones derechos tiene que ser por lo menos del orden de 2 teraelectronvoltios, entre 2 y 3 teraelectronvoltios. Que es lo que hemos calculado justamente con esa larga expresión de la vida media. Y así podremos seguir hablando por horas. Pero... Así que Andes está ahí, esperando. El diseño del laboratorio está, porque eso lo hizo Lombardi. Nos diseñó el laboratorio y... ¿Cómo? Sí, el mapa está ahí, sí. Lo que han hecho es, si ustedes piensan que cada uno de ustedes es un caño así, lo que han hecho es un desvío. Yo nunca le pregunté a los ingenieros cómo corno hacen para hacer un túnel a 90 grados de otro túnel. Pues son máquinas naturales que van moliendo la roca, ¿no? Bueno, los tipos lo que hacen es, justamente, si la parte más alta de la montaña está acá, los túneles están de este lado. Entonces lo que han hecho es moverse para acá para agarrar la parte más alta de la montaña. Y ahí, una vez que es un tramo que tiene unos 50 metros más o menos. Después hay otro túnel paralelo, más corto a esto, que va a tener un gran tacho. Un tacho es un tacho, un lugar para que metan un tacho los experimentales, al tamaño de lo que va a ser la extensión del super SNO en Casbury. Y después hay, separados del tacho, hay 2 recintos para poner detectores de materia oscura. Fíjense, no se puede poner detectores de experimentos diversos uno al lado del otro, porque todo el ruido lo estamos generando ahí abajo, no arriba. Así que tenemos que ver experimentos que no generen ruido con los otros, ¿no? Que no interfieran. Entonces el experimento del gran tacho es un experimento pasivo, y el otro es detección directa de materia oscura. Y bueno, y después hay, más hacia la salida, hay también un recinto previsto para propiedades de bichos a muy baja temperatura. Cuando digo bichos es materiales, no animales. No. Sí, Daniel. Sí. Sí. Ahora, con los diagramas esos nuevos, como involucran a otro de los millones, pues yo no estaría más, puede ser. No, sí, por eso la parte nuclear. Claro, eso es la parte nuclear, los elementos de matriz nuclear que para eso son los que hay que corregir. Y bueno, y ahora hoy hablé con un tipo que se llama Alfredo Galindo Uribarni, que está en Brookhaven, y me dijo que la semana que viene, si el gobierno de Estados Unidos vuelve a funcionar, porque no está funcionando, ellos presentaron hay 2 o 3 experimentos propuestos para beta decay. Brookhaven, él está en Brookhaven, tiene uno de ellos, y aparentemente el comité revisor dice que es el que habría que apoyar. Si empiezan a funcionar de nuevo en el gobierno, están esperando una decisión favorable para ese experimento, lo cual es muy interesante, ¿no? En cambio en Europa no, están todos ya medios liquidados porque en el Gran Sasso no hay más lugar. No tienes que mirar muchos papers, porque vos dijiste que se te va a dar No, pero eso fue lo que me dijo, es lo que me dijo este tipo, que no lo tengo que mencionar. No, es que no lo tengo que mencionar, es lo que me dijo. Ahora en febrero va a haber un workshop en Trento, que vamos a ir ahí, sobre justamente experimentos y modelos en doble beta decay. Y después en mayo va a haber un en Seattle sobre la misma historia. O sea que realmente
Se entiende por qué, ¿no? Porque al estar parado en el LHC, ¿no? Están buscando la parte de experimentos pasivos de alguna manera, que no impliquen aceleradores. Pero lo que decimos es que el día que funcionen de vuelta con el LHC se pueden complementar los dos. ¿Perdón? ¿Una? Básica de acciones. Sí. Mi entendimiento de acciones es que no es un escalar, sino que No, eso es un bosón. Sí. entonces, claro, mi pregunta iba por ahí, porque claro, al final veo que todos son muy parecidos, como si fuese un escalar normal, puro, tipo Higgs. Claro, pero fíjate, sí, adelante, vale. Claro, mi pregunta es, claro, la acción digo, sabía que no es un escalar, pero de hecho ni siquiera creo que es relevante eso, porque termina siendo informaciones prácticas, las plantas un escalar ajustado. Sí, a los fines prácticos no es demasiado relevante, pero lo que te podrían decir es, y porque si el Higgs tuviera una estructura tipo multiplete, ¿no sería este el componente de algún multiplete de Higgs? Entonces lo que está diciendo Pechey es que hay que meter otro grupo 1 más, ¿no? Porque vos originalmente estás poniendo 1 y 2 por el 1, le agregás otro 1 y tenés 4 bichos que son lo que llamaste, que yo W1, 2, 3, 4, metés el otro grupo 1 y con el W1 más el W haces el W más, con el, que yo, la otra diferencia haces el W menos, haces el fotón y el Z0, que son los que ves en las corrientes. Y absorbiste ese grupo 1 extra porque rompiste la simetría. Lo que dice Pechey es, bueno, pongamos otro grupo más ahí y analicemos las consecuencias de ese grupo. Que no te puede afectar a los otros, justamente. Por eso la idea es que no es un mecanismo como... Se parece al de Higgs, pero no es un Higgs. Bueno, esa es un poco la historia. Tengo preguntas. En este modelo de relación como materia oscura, ¿hay alguna manera de decir dentro del modelo qué porcentaje de materia oscura correspondería a la acción? No, porque lo que pasa es que lo que propones ahí es que tenés ese candidato, ¿no? Por eso dije, no me metí con, claro, el 100%, no me metí con WIMS porque, no sé. Sí, porque la interacción esa, ¿te acordás que esa interacción que yo puse para explicar de coherencia en el flujo de neutrinos es proporcional a la densidad de materia oscura? Tiene la constante G esa que no la conoce nadie, después está la densidad ρ de materia oscura, y la masa que aparece, que es la masa de la acción, en este caso está parametrizada con la F. Lo divertido es que después sacaste una masa de la acción que solamente depende de F, pero a partir del acoplamiento tenés ahí una masa del neutrino que depende de G y de F. Eso es lo que te cierra el mapa, ¿no? Y es tan simple la fórmula que no puede estar mal, ¿no? Porque cuando tenés una fórmula simple... claro, es estéticamente muy bello, ¿no? Y además está de... Si hubiera sido, por ejemplo, si vos tomás en cuenta una situación de los 3 autoestados de masa M1, M2 y M3, sin contar estériles y sin contar neutrinos pesados, porque podría haber también, si hay corrientes derechas, tiene que haber neutrinos pesados, pero la energía de esos neutrinos, la masa está en el orden de los 100 MeV. Ahora, si vos pones a los 3 de masa livianos degenerados, la masa del neutrino debería ser del orden de los cientos de keV. Pero si fuera cientos de keV y lo metés en ese mapa que está ahí, se te va del mapa, porque queda completamente excluido. Entonces lo más probable es que tengas 2 jerarquías, o es la normal, M1, M2 y la M3 arriba, o es la inversa.
Fíjate que los experimentos estos de McDonald y Callita determinaron la diferencia de los cuadrados de esas masas, no los valores de las masas. Así que ese es otro punto abierto. Y uno puede hacer mapas. Yo no quería aburrirlos con esos mapas, pero se pueden hacer mapas donde hay zonas de exclusión según la jerarquía de masas que uno proponga. Gracias, Osvaldo. No, gracias a ustedes.